Hola, soy Amanda Cano, madre de Nicolás, un joven de 15 años con autismo que ha transformado mi vida. Mi hobby es conversar, me encanta escuchar y contar historias. Y yo soy María Elena San Pedro, psicóloga, especialista en niños. Trabajo hace 40 años con personas del espectro del autismo y sus familias. El objetivo de este podcast es mitigar el sentimiento de soledad y confusión que atravesamos tantas familias con un hijo con TEA, compartiendo nuestras experiencias y reflexiones. No pretendemos ofrecer apoyos profesionales o terapéuticos, pero esperamos que nuestras tertulias sirvan como motivación o soporte para muchos padres. Nos encanta que puedan escucharnos. Bienvenidos. Hola, en este episodio de Pictogramas, mitos y realidades vamos a hablar de este tema que puede a veces ser controversial porque para algunos papás ha sido un apoyo de mucha utilidad, mientras que otros o bien un poco le temen o piensan que no es tan necesario. Entonces vamos a conversar sobre ese tema, vamos a tratar de responder algunas preguntas alrededor de los pictogramas, si tienen alguna explicación neurobiológica de por qué funciona. Vamos a hablar también de esos mitos que hay alrededor de su uso, cómo usarlos, cuándo usarlos, hasta cuándo usarlos. Esa es la idea de hoy. Entonces empecemos, Amanda, con tu corto momento eterno. Bueno, el corto momento eterno, digamos que era una misma situación que ocurría en muchas ocasiones, con mucha frecuencia, y es que más o menos entre que Nicolás tenía 2 y 4 años, ocurría que en cualquier momento él de pronto empezaba a hacer como una pataleta muy horrible y a decir pocillo, 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 pocillo. Y para Leonardo y yo era súper angustiante porque como que era muy claro que decía la palabra pocillo y hasta ahí pues es un niño verbal, entonces digamos que muy bien. Pero nosotros, como eso se repitió en tantas ocasiones, ya sabíamos que la palabra pocillo no tenía nada, pero nada que ver con lo que estaba pasando y nosotros no sabíamos qué estaba pasando. Y en esas situaciones venía mucha gente, o sea, la gente que estuviera alrededor llegaba y de pronto traía pocillos o nos decía, pero dele pues un pocillo que es que él le está pidiendo el pocillo. Entonces como que nos quedaba como que, ay no, es que los papás que no entienden al niño. Y en realidad era que algo estaba pasando y nosotros no sabíamos qué. Entonces era de verdad que pequeños momentos muy eternos porque eran pataletas muy fuertes donde ese pocillo, pocillo, pocillo nos retumbaba y como que en ese momento para nada nos estaba sirviendo que él hablara y que la palabra fuera tan clara cuando no estaba pudiendo decir lo que necesitaba. Entonces, María Elena, ¿qué pasó? Nos tocó empezar a hacer como una cantidad de registros para ir entendiendo qué pasaba, porque es que se repetía con frecuencia y nos demoramos 2 años haciendo seguimiento y cada vez que empezaba pocillo, pocillo, como que bueno, ¿dónde estamos? ¿Con quién estamos? ¿Qué está pasando? ¿Qué hay alrededor? O sea, registrar todo. Y 2 años después nos dimos cuenta que el pocillo, pocillo era calor. 2 años después. Empezamos como, mira, fue cuando estábamos en esa finca de tierra caliente o fue cuando estábamos o sea, siempre el factor común era situaciones en las que estaba haciendo mucho calor. Entonces ahí dijimos, Nicolás no sabe expresar el calor cuando siente calor. Y lo que lo incomoda es el calor. Entonces empezamos a utilizar pictogramas para mostrarle qué es el calor, cómo se siente el calor y explicarle pues como todo alrededor del calor, qué hacer cuando hace calor y todo como ya con visuales. Entonces a mí me parece muy curioso porque digamos que parte de un tema, digamos, verbal, porque es que el niño sí hablaba y la palabra pocillo la decía clarísima, pero fue con pictogramas y con visuales que pudimos explicarle el concepto de calor para lograr que comunicara esa sensación maluca en esas situaciones y que no se volviera pues un caos como lo era.
Y bueno, así mismo hemos utilizado pues como los pictogramas para diferentes cosas. Entonces, ustedes le explicaron, digamos, qué era lo que él estaba sintiendo en ese momento. ¿Y él hoy ya dice calor? Inclusive él hoy en día no dice tengo calor, pero sí sabe como, por ejemplo, no sé, se quita la chaqueta o busca refrescarse o busca agua, o sea, busca soluciones para eso. Se irrita porque así como que el sol, entonces dice el sol cuando le está, cuando, o sea, lo que le genera calor. Si está al lado de algo muy caliente, entonces se refiere a lo que le está, o sea, él no dice tengo calor, pero sí ya sabe cómo reconocer que eso es lo que le incomoda y busca la solución, o lo que nos expresa es mostrándonos lo que está pasando, o sea, el sol, es que en lugares calientes, por ejemplo, hay restaurantes donde como que si uno se arriba mucho a los refrigeradores, se sale un calor del aparato, entonces él muestra, dice caliente, caliente, y que se quiere retirar. Ve, y te pregunto, entonces, de pronto aquí pocillo, estaba yo pensando, a lo mejor él lo estaba relacionando con el agua para satisfacer la sed que tenía. O sea, no sabía decir tengo calor, pero de pronto la palabra pocillo él la relacionaba con el agua. Pues la verdad, nosotros no nos dimos cuenta cuando, o sea, nosotros nunca entendimos por qué pocillo era la palabra. Ya con los años, pues algunos profesionales nos han hecho observaciones como la que me haces en este momento, como de, ¿será que algo en su memoria quedó relacionado de ese calor con el pocillo y por eso era lo que él decía? Pero la verdad nunca supimos por qué lo decía. Y como nos concentramos fue como a enseñarle a eso, a buscar las soluciones y a explicar la sensación, pues como que no, yo no me acuerdo de qué momento dejó de suceder, ¿sí me entendés? Ok, sin embargo, entonces ahí nos estás hablando de uno de los usos que ustedes les han dado a los pictogramas, a las imágenes, y en ese caso era para tratar de que él entendiera qué le estaba pasando y procurar que lo expresara. ¿Las han utilizado para otras cosas? Sí, claro, y más que todo, por ejemplo, para conceptos, porque también hemos visto que hay cosas que le decimos, no sé, por ejemplo, Nicolás, está haciendo mucho calor, ¿qué hacemos? Entonces ya él sabe hoy en día como que, entonces no empaca la chaqueta porque está haciendo calor. Pero si le decimos como cosas nuevas que no hayamos como trabajado tan sistemáticamente, él queda como perdido. O sea, algo que no caemos en cuenta, cualquier cosa cotidiana, y notamos que no entendió, entonces vamos y ya le explicamos como el concepto, le hacemos el dibujito, para pues para aclararle los conceptos lo hemos utilizado mucho. Para temas como emocionales, o sea, por ejemplo, el otro día pasó que llegó el transporte y él se le habían quedado las llaves, entonces no podía abrir, entonces nos demoramos mucho para bajar a abrirle porque no nos habíamos dado cuenta y estaba súper enojado y cuando le decíamos como que se tranquilizara, él seguía enojado, pero cuando empezábamos a dibujarle y a explicarle lo que pasó, ya con dibujitos, o sea, lo que pasó fue que se te quedaron las llaves, nos demoramos en bajar, por eso es que estás enojado, como que él va entendiendo y va sabiendo, pues como que va ya logrando la calma, ¿cierto? También para vestirse, lavarse los dientes, o sea, como para esos hábitos. Para que siga como los pasos. Para que siga los pasos. Entonces, en un comienzo le poníamos que el dibujito de la camisa, luego el pantalón, luego pues como el orden de las prendas de vestir y ya yo digo que es como que se memoriza esa imagen y luego no la necesita, como que ya le quedó en su cabeza porque también le vamos como desvaneciendo y también digamos por ahí 6 meses teníamos esas visuales pues esos pictogramas del vestirse y como de toda la secuencia, pero ya por ahí a los 6 meses se la quitamos y ya él quedó vistiéndose bien siempre, ¿cierto? Perfecto. Bueno, y
ahí yo lo que no entiendo, María Elena, es realmente qué está pasando en el cerebro. O sea, hay un factor como comprobado neurológico o neurobiológico para dar una explicación para eso. ¿De por qué les sirven a ellos las imágenes? Exacto. Sí, mira, yo creo que hay varias explicaciones. Por un lado, la percepción en detalles que ellos tienen, ¿cierto? Entonces, una imagen captura más fácil la atención en un solo golpe, en un solo momento. En cambio, la información verbal es algo que transcurre en el tiempo y para uno entender el significado pasó ya, transcurrió un tiempo, un lapso hasta que ya dijimos todas las palabras y todas esas palabras tienen un significado. Entonces es más difícil. Ellos tienen una característica, creo que la mencionamos cuando hablamos de un cerebro diferente, y es lo de la débil coherencia central. O sea, para ellos es difícil de muchos elementos verbales que decimos captar el significado central. Ellos son más de atención en detalles. Entonces, una imagen es mucho más fácil de procesar. Si llega más rápido al cerebro, permanece más fácil una imagen que un conjunto de sonidos. Tú nos has contado que estabas en la meta o que estás en la meta de aprender inglés, ¿cierto? Ajá. Cuando uno está en una clase de inglés o aprendiendo otro idioma, yo creo que lo entiende mucho mejor, porque si tú no entiendes algo y el profesor te echa una carreta muy larga en inglés, menos le vas a entender. Ay, no, me pierdo, o sea, me pierdo. Yo ya, Total. como que es, para mis oídos es como si fuera más enredado lo que está diciendo. Exactamente, en cambio la información visual, mírame que es más concreta y se procesa más rápido. Entonces esa es pues como la explicación rápida de por qué también funcionan ellos, además que tienen muy buena memoria, entonces es más fácil capturar y guardar imágenes que guardar una cantidad muy extensa de significados. Pero entonces tampoco es que tenga que ser necesariamente pictogramas como tal. Exacto, lo que yo iba también a aclarar es eso, o sea, denominamos este episodio pictogramas, realidades y mitos, pero de pronto es también ampliar esa idea de lo que son pictogramas, ¿cierto? Porque yo te doy un ejemplo, pictogramas es esto, ¿cierto? Lo que realmente llamamos pictograma es una imagen muy en silueta, muy concreta, generalmente en blanco y negro, aunque hay pictogramas a color, pero en realidad yo creo que hay que ampliar la idea y por eso yo preferiría que habláramos de visuales o información visual, que también lo mencionamos en uno de los episodios, y es visual es todo lo que entre por los ojos. Entonces, para ellos es mucho más sencillo procesar y entender cuando reciben algún tipo de información visual. Es mucho más fácil que la verbal, que como decimos es extensa. Entonces, visuales, para resumir también lo que ya habíamos dicho, pueden ser dibujos, pueden ser fotografías, pueden ser objetos, ¿sí? Puede ser un video, puede ser lo que yo veo que el otro hace. O sea que en últimas el propósito sería también buscar ser más concretos, porque con lo que estás diciendo caigo en cuenta que Nicolás, cuando le estamos como diciendo muchas cosas, uno nota que al comienzo entiende, pero si seguimos explicándole y explicándole con palabras, como que se va confundiendo. Y adicional, también con lo que estás diciendo, veo que él venía de que, por ejemplo, le hiciéramos agendas visuales, pues con pictogramas, siempre con pictogramas de estos que estás mostrando. Después ya se volvió una lista de chequeo que le escribíamos como las cosas en un orden de arriba hacia abajo. Y él hoy en día pide que sea verbal, pero no, por ejemplo, si yo le digo, vas a ir al parque, después del parque vas a venir a comer, después de comer vas a hacer una siesta, él, ahí mismo él me dice a mí, parque, comer, siesta. O sea, como si él quitara las otras palabras. O sea, cogió la esencia y ya la entendió. Y me mira y espera que yo con los dedos como que le enumere. Entonces, cuando él me lo sintetiza, lo que se queda esperando a que yo haga algo. Y lo que yo ya aprendí que tengo que hacer es parque, comer, siesta y listo. Queda tranquilo y ya. Pero si yo empiezo, sí, vamos a ir al parque, en el parque jugamos, cuando vengamos, otra vez vuelve y parque, comer, siesta. Claro. Entonces, sí, será por ahí la cosa, o sea, como que tenga que ser esa información concreta. Claro que sí.
mira que él ya esas palabras las entiende muy bien. Ujú. Entonces, ya digamos que tú ves que no es necesario, él mismo no está pidiendo el dibujo. Posiblemente en otra circunstancia en la que él entienda menos o que tenga menos vocabulario receptivo, pueda que sí necesite la imagen. Y yo creo que insisto, es lo mismo que nos pasaría con otro idioma. Si Bueno, tú ya le entiendes al otro, ¿cierto? A la otra persona en inglés, él ya no te tiene que escribir, o como cuando tenemos una ruta. Si ya yo ya le pregunto por dónde nos vamos, espérate, yo te muestro el mapa, no, decime. Mírame 2 cuadras para allá y volteo. Si yo ya entendí esa información, no necesito el mapa. Entonces yo creo que va muy ligado a la comprensión. bueno. Y entonces ya otra duda que tengo es, cuando hablamos de pictogramas, entonces estamos hablando de autismo. O sea, la palabra pictograma se utiliza en autismo. Por lo menos yo fue en el mundo del autismo que la escuché por primera vez. Qué interesante. Mira, yo pienso que sí y no. Creo que se han hecho más comunes con las personas con autismo. Creo que ha sido como la estrategia que más claramente identifica a las personas con autismo. Es la metodología, como el salto que hemos dado, porque en algún episodio vamos a hablar de comparar cómo es la intervención hoy y cómo era hace 40 años que yo empecé a trabajar. Y pues realmente aquí hay elementos de esto de entender que como que es muy característico de las personas con autismo porque hemos visto qué tan efectivo es para ellos, pero definitivamente no es exclusivo para ellos. La prueba es que es muy bonito ver, por ejemplo, lo que ha ido pasando en los colegios. Y es una experiencia muy bonita de lo que llamamos la inclusión, porque claro, una recomendación siempre es téngales la agenda en el preescolar o en el colegio, de todas las actividades, vaya marcando los cambios de una actividad a otra, todo esto que ya hemos ido hablando también. Y hay profes que nos dicen, venga, pero es que yo ya no lo estoy utilizando solamente para él, yo lo utilizo para todo el grupo, porque he visto que todo el grupo también me entiende más rápido, son más ágiles en los cambios. Igual en cada grupo también puede que haya niños con déficit de atención, que se distraen, entonces también les va a servir. Niños que llevan la contraria, o sea, lo que llamamos oposicionales o negativistas, que entonces también cuando ven que ya la cosa está planteada, ya va a ser como más difícil que se opongan, ¿sí? El que en ese momento se despistó o se le fue un momento. Entonces, en realidad sabemos que la información visual le puede servir a muchas personas. ¿Sí? Sin embargo, ¿sabes qué? Yo que converso más que todo es como con familias, pues, del medio del autismo, veo que hay papás que le tienen temor a las visuales o a los pictogramas. O sea, muchas familias con las que he conversado dicen como, no, a mí no me gusta porque es que el mío ya habla y de pronto deja de hablar, o para qué las voy a usar si no habla y yo lo que necesito es que hable, entonces se va a acostumbrar a usar solo visuales y no va a hablar. Y así, o sea, como, no sé si me equivoco, pero por lo menos en lo que me toca, sí veo mucho temor respecto a usarlas. Claro, claro que sí. Yo pienso que hay esos malentendidos, hablemos de esos mitos, que por decir algo, si es un niño preverbal o si es no verbal, que por eso no vaya a adquirir el lenguaje, eso no es cierto. De hecho, muchos niños en esa etapa inicial lo que no han descubierto es que hay un otro que le puede servir de interlocutor, ¿sí? Entonces, muchas veces a través de las imágenes, de que ellos entiendan mejor y que en un momento dado ellos te puedan mostrar, ¿sí?, que quieren escribir o que quieren el vaso, no sé qué, y que entiendan que el otro, que se den cuenta que el otro interpretó y que es más fácil señalar que de pronto decir ese conjunto de sonidos. Eso solo ya va antes a jalonar eso que llamamos la intencionalidad comunicativa. Entonces, todo lo contrario, o sea, el poder utilizar las imágenes casi que va a ser como el traductor, va a ser que él me entienda más y que él por ahí empiece a querer comunicarse con los demás. Entonces, lo que no es cuento nuestro, eso se ha demostrado y eso hay distintos programas en el mundo que lo han utilizado y que demuestran que antes es un facilitador. ¿Qué pasa? Que yo no le voy a dejar de hablar. O sea, no es que yo, no es así. O sea, yo le hablo de una manera natural y también le voy mostrando. Entonces, si el niño tiene esa capacidad de desarrollar ese lenguaje verbal, que la mayoría la tienen, esa va a ser
la forma, esa va a ser una etapa para ellos empezar a comunicarse, eso le va a facilitar entender y luego comunicarse. Si es un niño que está ya más o menos entre un 25% de la población, o algunos dicen que 25, otros 15%, de los que no llegan a adquirir lenguaje, no es porque se usaron visuales, es porque no tenían realmente esa posibilidad de todas esas interconexiones que requieren en su cerebro para poder expresarse verbalmente. Pero antes las imágenes van a ser la solución. Imagínense uno en China sin poder decir qué quiere y que tú puedas darte a entender de lo que necesitas a través de las imágenes. Entonces antes eso te va a animar más o a intentar al menos decir lo que quieres, o al menos sabes que esa es una forma de comunicarte. Entonces, sí. No, eso es un mito total de que no le va a permitir hablar. Si ya el niño habla, para nada va a dejar de hablar, porque antes esto complementa la comunicación, es otro canal adicional, ¿cierto? En ninguna manera le vamos a dejar de hablar, que es lo que hay que entender, ¿sí? O sea, el lenguaje, pues el desarrollo del lenguaje no está ligado al uso de las visuales. Para nada, para nada. Entonces, eso, como digo, una cosa es el lenguaje mismo, o sea, la posibilidad de comunicarse a través de palabras, y otra cosa es la intencionalidad comunicativa. O incluso lo que yo contaba en mi corto momento eterno, o sea, él estaba usando lenguaje, pero totalmente fuera de... Exactamente. No era el significado no era claro. Y entonces, ¿cómo es la manera correcta de usarlas? Porque, por ejemplo, yo no sé, yo siento que a través de estos años hay momentos que he querido ser como juiciosa, las uso y no me funcionan. El otro día conversando me hacías una observación respecto a las negativas, de pronto ahorita hablamos de eso, pero me está pasando una situación hace un tiempito, y es que Nicolás está interrumpiendo mucho. O sea, si él me ve hablando con Leonardo, llega a interrumpir. Si vamos a un lugar público, pues a un restaurante, por ejemplo, podemos estar sentados en la mesa callados, y llega el mesero, y justo en el momento que yo tengo que interactuar con el mesero, empieza a interrumpir. Si nos subimos a un taxi, en el momento que le tengo que decir al taxista para dónde vamos y todo, empieza a interrumpir. Y he querido de pronto utilizar pictogramas o visuales como para explicarle, porque yo ya le he dicho que no está bien que interrumpa, que por favor no interrumpa, pero ya, o sea, ya tiene pues esa costumbre. Pero ¿cómo sería la manera correcta entonces en este caso? Bueno, mira, yo pienso que pues uno tiene que probar, pero yo creo que podría ser algo como así. Voy a intentar dibujarlo y mostrarles. Entonces yo le podría decir, mira, primero, que siempre esos unos y esos dos funcionan muy bien, ya les voy a mostrar lo que el mamarracho que estoy haciendo. Estamos en el taxi. Y primero, mamá le va a hablar al señor del taxi. Después de que mamá le hable, si tú quieres, tú también puedes hablar. Me puedes hablar a mí o le puedes hablar al señor del bus, ¿cierto? Entonces es una cosa sencilla, donde yo inclusive a veces ir haciendo esos mamarrachos con ellos, ¿cierto? Yo le digo, primero yo le voy a hablar al Señor, y segundo, después, tú si quieres me puedes hablar a mí o le puedes hablar al Señor. Yo creo que es una cosa sencilla, ¿cierto? Donde él inclusive, como tú decías ahora, de pronto él como que se graba, ¿cierto? Que hay dos momentos. Porque probablemente a él le interese también interactuar, ¿cierto? Y a veces lo que puede que no discrimine muy bien el momento apropiado. Entonces él te va a interactuar y casi que está haciendo lo mismo que tú. Posiblemente te estás imitando. O sea, es momento de interactuar, interactuemos, hablemos. Y entonces, si me estás imitando, entonces tiene muchas ganas porque yo vivo interactuando. Buenísimo. Sí, la cosa es el momento justo. ¿Sí? Entonces, creo que ahí, yo creo que la información puede ser exactamente respecto al momento en que lo puede hacer. Mírame que yo creo que a veces esto, la información visual, no funciona, o cuando a veces los papás dicen es que no funciona,
yo siento que, y cómo usarlo entonces, puede ser más explicando lo que sí en vez de lo que no, ¿cierto? Mírame que ahí estamos diciendo, explícale que hay dos momentos. Primero yo le hablo al Señor, después, si tú quieres, me hablas a mí o le hablas al Señor, ¿sí? Es más lo que sí, que la tendencia a utilizar las imágenes, que para mí es un error muy grande. Y a mí también yo digo que me caen gordas el exceso de prohibiciones, ¿sí? Que entonces cancelado y todo es que no vamos a subir a tal parte, no puedes comer, no, y la información visual la utilizan muchas personas solo para prohibir, ¿cierto? Y ellos entienden rápidamente, también préstame, yo miro, cuando decimos, por ejemplo, si yo le dijera a él, prohibido interrumpir, cancelado interrumpir. O sea, eso para mí es un error en el uso de la información visual, porque entonces se vuelve cantaleta visual. Entonces, por un lado pienso que es importante, como digo, más bien informar lo que sí queremos, lo que queremos que haga, lo que queremos que entienda, ¿sí? Lo que va a suceder, más evitando pues el exceso de nos. Por otro lado, pienso que el tipo de información visual uno la tiene que acomodar al nivel de comprensión del niño. Yo te hice esos mamarrachos, pero es probable que eso es un borrador. Después uno diga, bueno, mejor lo pulo, mejor lo voy a hacer, voy a bajar unas imágenes de internet que sean más realistas. De pronto otros chicos puede que entiendan mejor con fotografía, entonces tengamos que hacer buscar el momento de tomar una foto dentro de un taxi, ¿sí? Si me entiendes, para otro sería más un tema de filmemos un día estando en el taxi y después mostrémosle el video de lo que esperamos. Entonces hay que saber acomodar. Otros simplemente estos mariapalitos o estos más bien mamarrachos le pueden servir. Yo creo que hay que, primero, no complicarse excesivamente. No se necesitan obras de arte para que les podamos transmitir lo esencial. Pero sí tratemos de acomodar esa información a lo que ellos necesitan. Lo que pasa es que uno a veces baja la guardia, o sea, nosotros, por ejemplo, como pues en la medida que Nicolás ha ido creciendo y evolucionando, digamos, adquirió más comprensión de conceptos y todo, pues como que hay cosas que se nos olvidan, entonces ya a veces resultamos hablando mucho y no estamos pendientes de si necesita un apoyo visual o no. Eso en el caso de Nicolás, que es el que, pues que digamos, tiene como un funcionamiento, no sabría cómo llamarlo, pues porque ya hablamos de niveles y eso, pero en todo caso no es tan, sí, no es tan verbal, o sea, como sí, que de todas maneras requiere. Es lo que pues, llamamos como un nivel comunicativo intermedio. Eso. Pero también he visto, de hecho el otro día hablaba con una amiga que el hijo está dentro del espectro, digamos que se desenvuelve socialmente muy bien, pasa muy desapercibido, digamos, su diagnóstico frente a las situaciones cotidianas, o sea, pareciera ser muy típico, ¿cierto? Ajá, no son tan notables las cosas atípicas. Y sin embargo, tiene de pronto picos emocionales donde puede tener llanto, rabia, bueno, como explosiones emocionales fuertes que él no sabe explicar muy bien o ante situaciones que quizás no está comprendiendo muy bien e incluso verbalmente dice, no, es que no entiendo, es que lo que estoy sintiendo es esto, lo otro. Y cuando de pronto ella llega y cae en cuenta como, le voy a dibujar y le hace el dibujo a pesar de que es un niño incluso que dibuja muy bien, uno creería, pues o sea, comprende muy bien en esas explosiones emocionales. Le ayuda mucho cuando ella se sienta y le dibuja y le explica. Lo que pasa es que ella no está acostumbrada a hacerlo siempre porque se le olvida, o sea, como todas las situaciones con él son aparentemente tan típicas, se le olvida que de pronto eso puede ser un apoyo importante, ¿sí me hago entender? Sí, yo creo que ahí pues mencionas varias cosas importantes. Uno, el hecho de bajar la guardia, ¿cierto? Yo creo que de pronto todos quisiéramos poder ayudar de una manera mucho más natural y la nuestra es la verbal,
¿cierto? Entonces todos somos mucho más dados a dar explicaciones largas, casi que lo que primero nos sale también es decir que no, ¿sí? O regañar, de pronto así fuimos criados y eso lo tenemos muy en nuestro inconsciente probablemente. Entonces yo creo que es importante lo que señalas, por un lado de que algunas veces se baja la guardia, yo creo que hay que quitarle el miedo a esto de usar el lapicero, de tratar de informar. Creo que es importante ponernos en el lugar de ellos, ¿sí? Porque no es solamente lo que para mí sea más cómodo o más fácil, sino realmente a ellos qué es lo que necesitan, ¿cierto? Creo que es importante ese tema de la empatía, de nosotros ponernos en su lugar. Y en lo que tú dices de tu amiga, que claro, conozco muchos casos donde en efecto confundimos el hecho de que sea muy verbal, que tenga muy buen vocabulario. O incluso pues como muy alto nivel intelectual. Claro, pero habrá momentos, como lo que tú dices, y sobre todo cuando está mal a nivel emocional, es cuando más confusión hay en el cerebro. A todos a veces nos pasa que en un momento dado de estrés hasta se nos olvida qué era lo que íbamos a decir, se nos olvida un dato, no encontramos las palabras adecuadas, ¿sí? Entonces, claro, o sea, no podemos pensar que solamente para los niños preverbales o no verbales, no. O sea, lo que tú estás diciendo, el uso de lo que se llaman historias sociales, de lo que son autopsias sociales, que algún día podemos hablar de eso, esas herramientas son muy útiles y tienen que ver con procesar situaciones que para ellos no son fáciles de entender o que no fueron fáciles de entender. O también hoy en día pues para ciertos manejos emocionales. Entonces, claro, tienes toda la razón. Creo que entonces para hablar de cuándo se deben usar, ¿cierto? En qué momentos usarlas, yo diría que se pueden utilizar cuando tenemos claro que ellos no están entendiendo algo, ¿sí? Podemos utilizar imágenes para también facilitar la comunicación. Podemos utilizar imágenes para fomentar autonomía, por ejemplo, lo que tú decías de los pasos o las alternativas de solución de un problema. O sea que son solamente, o sea, los pictogramas son usados solo para TEA. No, definitivamente no. O sea, insisto, tal vez lo decía al comienzo, puede ser una estrategia muy útil, ¿sí? Demasiado acorde al cerebro de las personas con autismo, ¿sí? Pero no quiere decir que son los únicos que se benefician. Y entonces, ¿hasta cuándo deberían usarse? Porque, por ejemplo, en mi anécdota de Pocillo, para que Nicolás comprenda el tema del calor, incluso, o sea, fueron 2 años inicialmente, pero hoy en día depende de la situación, también toca ir y volver, porque como que ha sido mucha la dificultad con ese específico, con otros ha sido súper fácil. Con otras cosas, por ejemplo, cotidianas, como por ejemplo el baño en el centro comercial, que allá el baño ya tiene el dibujito de la mujer y el dibujito del hombre, entonces facilito aprendió cuál era. Pero ¿hasta cuándo? Yo te diría, no sé y no importa, porque es lo mismo que si te digo, ¿tú hasta cuándo vas a utilizar el diccionario o el Google Traductor en tus clases de inglés? O cuando practiques inglés. No sabemos, ¿sí? Hasta que lo necesites, ¿sí? Uno puede pasar por todos los niveles y puede que ya cada vez recurra menos al diccionario o cada vez busque menos en el Google Traductor, pero igual no importa, o sea, si en algún momento se necesita, se usa. ¿Qué hay que ir viendo? ¿Cómo se van desvaneciendo? Se va desvaneciendo a necesidad, ¿cierto? Yo creo que una meta no es esa, no es que haya una meta de tenemos que quitar las imágenes, una meta es, no, las imágenes y los pictogramas son un apoyo, entonces en esa medida lo necesitamos cuando se requieran y hasta cuando se requieran. Bueno, súper, o sea que o van apareciendo a veces más que otras, por ejemplo, hoy apareció en mi vida, este es el pequeño logro gigante que me llevo hoy. Qué bueno. Voy a aplicarlo y bueno, espero estarles contando próximamente que Nicolás ya no interrumpe. Bueno, exacto, yo creo que esa sería la meta, más que el hecho de que no necesite imágenes, ¿cierto? Porque si le van a servir, bienvenidas sean. Listo.
Bueno, Perfecto. entonces nos seguimos viendo. Chao. Chao.